19:25, lo prometido ahora porque es tema del momento, lamentablemente, hubiésemos preferido hablar en otro marco de vuelta del tema de las tobilleras que ya hemos encarado, y ni qué decir, ¿verdad? El tema de violencia contra la mujer, que también lo encaramos en otro momento, y hoy más que nunca en una situación muy delicada de vuelta. Es así, después de un fin de semana trágico que nuevamente pone sobre el tapete estas cuestiones, y tenemos invitados, queremos abrir el debate también en este caso, Diego. Exactamente, vamos a hablar de esto y vamos a consultar distintos puntos de vista. En su momento ya hemos hablado nosotros con gente de la comandancia. ¿El año pasado? El año pasado, o este año fue. Con la actual comandante vino acá, nos mostró estas zonas tobilleras, las comisarías, la policía parecía tener clara la película. Y que estaban trabajando en la implementación, pero eso se viene extendiendo ya desde hace casi 6 años, estamos hablando. ¿La ley cuánto tiene? 2019. Y del 2017. La primera versión. El 4 de septiembre. Ajá. Y la primera versión. Y ninguna vez se utilizó, ¿verdad? No, nunca. Falta la reglamentación. 6 años para una reglamentación. Increíble. Bueno, así que ya abrimos el debate para charlar de este tema. Bueno. Muy interesante además. Sí, señor, por eso queremos saludar a nuestros invitados, agradecerles a ambos también la presencia. Vamos a estar teniendo también contactos vía Zoom. Mirta Moragas, abogada del Consultorio Jurídico Feminista, ¿cómo le va? Buenas noches, un saludo a la audiencia, gracias a ustedes. ¿Qué tal, doctora? Gracias por venir. Gracias. Bueno, y nos acompaña también el licenciado Epifanio Barreto. Él es policía en situación de retiro, pero también con conocimientos en base a estas situaciones y hechos también criminales. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches a todos, también a la doctora, y estamos aquí para evacuar cualquier, o intentar al menos darle una explicación o una eventual solución a un problema que desde ya es muy grave, ¿verdad? Y que es una realidad social. Ya tenemos enseguida unas notas para compartir y demás, pero este caso particular, ¿se pudo haber evitado con la tobillera? Yo diría, se pudo haber evitado, punto. No sé si con la tobillera, no sé si le pondría la carga a un elemento en particular, pero había demasiadas situaciones que podrían haber sucedido para evitar lo que pasó. ¿Licenciado? Particularmente creo que en el caso de esto, hay una falla en el sistema judicial o fiscal. En algún lugar hubo una falla, porque la primera carátula era intento de feminicidio. Pero la falla estuvo en lo judicial, no en la policía. No, la policía cumplió con su cometido, porque el muchacho fue detenido y por eso es que se fue sometido. ¿Y qué pasó? En un lapso de 15 días esa carátula cambia de intento de feminicidio a violencia doméstica. Hay que entender que el feminicidio tiene una pena de 10 a 30 años y el otro de 1 a 6 años. Ese cambio de carátula, que yo no puedo argumentar si está bien o está mal, porque yo lejos de abogado, soy policía, pero la lógica me dice de que si no se hubiese implementado esa medida, bueno, este desenlace no hubiera ocurrido, porque el autor estaría preso hasta ahora, porque creo que en estos días es el juicio oral, porque la denuncia es del 14 de febrero. Y es que a mí me chocó mucho, perdón, pero el tema de la edad de ambas personas. Porque uno se tiene la fantasía que las nuevas generaciones no van a venir con ciertos problemas que a lo mejor tenemos algunas generaciones, pero por lo visto es un problema que se repite, que no estamos tampoco encontrando, más allá de las tobilleras, del tema puntual de la figura. Evidentemente hay un tema social que es más profundo, pero que en algún momento tenemos que encarar. Claro, que es la base de la violencia contra las mujeres, que es el machismo. Ahora bien, cuando planteamos que esa es la base, hay toda una enorme discusión. Hoy en día, además, mucho más, que a mí me parece que es sumamente dañino, sobre todo en términos públicos. Yo creo que hace unos años sí la sociedad avanzó un poco más en visibilizar esto, en tomar como violencia. Yo creo que hay más herramientas un poco más sociales. Pero ¿cuál es el problema? Hay una distancia muy grande entre esa conciencia social que creo que en la calle mejoró y las políticas públicas, y hacer de, digamos, la conciencia de esta realidad política pública. Ahí es que tenemos una distancia muy grande, y eso se ve en este tipo de casos. No avanzaron juntas, básicamente. No avanzaron juntas bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿cuál es la base de esto? Es esta idea de una relación desigual de poder entre hombres y mujeres que se expresan violencia. Una cosita nomás, porque nos decía la ministra de la Mujer que en términos legales estamos bien, digamos, en Paraguay cubiertos. Sí, acá no es nunca, en Paraguay no es, y yo quiero ser muy clara en esto, no es problema ni de legal, ni de protocolo, ni de texto, digamos. Y el otro tema, licenciado, que también mucha gente comentó, que cambió muchísimo la actitud de la policía, de la antigua reacción que era, no, anda nomás a tu casa, así nomás, ya le va...
a activar los protocolos en la comisaría. Eso se está logrando. Desde el momento que se inició, o sea, instituyeron las legislaciones que protegen a la mujer en el cuanto... O sea, que el tema de la violencia de género no aplica solamente a la mujer, también el hombre, o sea, que los dos grupos biológicamente hablando son afectados por violencia, ¿verdad? En estos casos es el único en que la policía tiene la potestad de ingresar a un domicilio sin orden judicial, ¿verdad? ¿Qué solía pasar anteriormente, antes de que se implementara en el protocolo? Uno acudía a un problema familiar, uno le traía preso al marido, en un 90%, al otro día a las 6 de la mañana venía su señora y decía, lárguenle porque él es el que trabaja y él es el que trae la comida a mi casa, y al final terminaba siendo un... O sea que yo te estoy hablando de lo que pasaba anteriormente, ¿verdad? Ahora, con la implementación del protocolo, que implica necesariamente retirar a la persona y hacer todo un proceso documental para asistir a la víctima, eso cambió radicalmente, ¿verdad? La policía... ¿Se activan los protocolos? Sí, claro, la policía activa, acciona y reacciona inmediatamente, más porque este tipo de resultados... cuando se tiene en cuenta que la primera cosa que tiene el deber de proteger un oficial de policía es la vida de la persona. Cuando entra a detallar el peligro de la vida de las personas, ya uno no puede entrar a detallar ahí, mañana va a venir y me va a decir, no, vos haces lo que dice la ley. Ahora, que ellos después se arreglen en las instancias correspondientes, institucionalmente hablando. Igual yo quiero decir que en nuestra experiencia en el consultorio, nosotros recibimos alrededor de 100 consultas por mes más o menos. De esas 90, o sea, 9 de cada 10 son de violencia. Nosotros recibimos muchas consultas de situaciones donde la policía no actúa adecuadamente. Yo también quiero ser muy clara en eso. O sea, entiendo que posiblemente haya un cambio y que el Ministerio de la Mujer lo vea, pero nosotras no lo vemos de la misma manera en los casos que nosotras atendemos, digamos, ¿verdad? Entonces ahí pasan diferentes tipos de cosas. Pasan situaciones donde se llama al 911 y cuando es un caso de violencia no vienen. Nosotras hemos recibido denuncias muy concretas de mujeres que fueron a las comisarías y le dijeron, bueno, yo te voy a tomar la denuncia porque mi trabajo me obliga, pero en realidad vos mañana vas a venir otra vez y estoy cansado de recibir tu denuncia. O sea, no es del todo cierto que esto se aplica efectivamente y que cambió. Lo que pasa es que la ley no cambia la mentalidad de las personas. Y hay todavía una mentalidad muy machista y hay una mentalidad en el cuerpo policial de que este es un tema menor y es un tema privado. Y eso se ve en la práctica, en la celeridad en la que se actúa. No se envía a la fiscalía. Teóricamente la policía cuando recibe una denuncia, un hecho punible, automáticamente tiene que mandar a la fiscalía. Nosotras no hemos visto esos casos. Nosotras a las mujeres les decimos incluso a veces vayan directamente al juzgado de paz, porque la policía no va a mandar a la fiscalía, no manda mayoritariamente. Si pedimos los datos, doctora, no se cumple la ley. Son muchísimos los casos. Tengo entendido que en muchas comisarías lo que más hay son este tipo de casos. Exactamente, hay muchísimos casos. Por sobre robo, sobre cualquier otro tema. De hecho, es el hecho punible más denunciado hace un par de años. Eso te demuestra la situación en la que estamos realmente, ¿verdad? Claro, o sea, hay todavía una emergencia de casos y ahí es que nosotras siempre somos muy claras también en esto. Podemos tomar muchas medidas para mejorar los sistemas de protección, para mejorar la aplicación de la punición, pero el problema de fondo es un cambio cultural. Ahora, no sé si es bueno o es malo en el sentido, pero creo que llama la atención que este tema llega al máximo nivel del Ejecutivo, que se refiere directamente a una cuestión. Queremos repasar con ustedes lo que decía hoy Santiago Peña y en base a eso ir analizando también un poco esto que se estuvo mencionando en medio de una reunión del Consejo de Ministros por parte del presidente de la República. Uno de los problemas que tenemos que luchar con más fuerza y que lastimosamente todos estamos de alguna manera estupefactos por lo que vimos ayer es la violencia familiar y principalmente la violencia hacia las mujeres. Y esta no es una responsabilidad de la ministra de la Mujer. Quiero dejar muy en claro esto. Esta es una responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros. Este es un problema enorme. Cada día se lleva una vida y la verdad que en eso tenemos que ser conscientes que es un problema real, es realmente algo que, te digo, no podemos realmente tolerar. Entonces en esto, ministra, va a ser muy importante, ¿verdad? Y en esto quiero poner el Ministerio de la Mujer en un lugar que realmente le corresponde. No es un ministerio más, es el ministerio
que tiene que ayudarnos desde la política pública a cambiar esta cultura, de visibilizar el problema y enfrentar con soluciones prácticas. Así que desde mi parte quiero que sepa que quiero trabajar activamente contigo y con cada uno de los ministerios para que nosotros seamos parte de la solución y nunca más dejemos de mirar hacia el costado o cambiemos de canal cuando vemos un hecho como el que vimos nuevamente ayer. Yo no recuerdo a otro presidente hablar directamente así. ¿Impresiones? Creo que es una señal positiva. Ahora bien, creo que también no tiene que ser solamente para la galería, digamos, o para la prensa o para lo que hay que decir. Pues claro, el crimen de ayer es horrendo. O sea, probablemente es de los feminicidios más horrendos que podamos recordar en los últimos tiempos. Entonces, obviamente hay una impresión muy fuerte y ante eso, claro, las reacciones iniciales son fuertes. Ahora, yo espero que esto se traduzcan en acciones concretas, ¿verdad? Sí. Entiendo y celebro si la tobillera electrónica es algo que se termina. O sea, hace 6 años que estamos esperando que esto se implemente. Pero también hay otras medidas y ahí yo quiero volver a decir que el problema de fondo es un cambio cultural y eso merece que se tomen medidas de largo plazo. Y el problema es que cuando planteamos esto nos dicen, bueno, eso de largo plazo, ¿qué pasa ahora? Entonces elevamos la pena, hay gente que está pidiendo pena de muerte y todas cuestiones súper violentas, pero que en realidad no van a hacer que haya menos agresores. Y no son preventivas. No son absolutamente preventivas. El Estado, de hecho, no ha hecho nada preventivo en los últimos años. Nada. ¿Y tu opinión con respecto a esto? Yo creo que las políticas en nuestro país son políticas de gobierno, no son políticas de Estado, que son totalmente diferentes. El que viene dice que todo lo que hizo el otro está todo mal y empieza de cero. Vamos a analizar el tema de las tobilleras. En el 2017 el Senado y después el Poder Ejecutivo aprueba su implementación, otorgándole a la Corte Suprema el papel de administrar y de legalizar y su implementación, ¿verdad? Luego, la Corte Suprema, creo que por una cuestión presupuestaria o no sé por qué motivo, pide una modificación y le otorga o le da ese trabajo al Poder Ejecutivo en el 2017 y le da un plazo de 60 días para cumplir. ¿Por qué no se hizo? No sé. Quizás una cuestión económica. Me dirán, no es costoso, pero ahí se abre un abanico de problemas que van otra vez, vamos a caer otra vez, porque nosotros, el Paraguay es el único país en Sudamérica que no implementa el tema de las tobilleras. En el Brasil, su implementación apunta no a la problemática de la violencia contra la mujer, sino que a tratar de minimizar la cantidad de presos a fin de que estos no sean captados por los grupos del crimen organizado y se alineen bajo uno u otro sector, ¿verdad? En Uruguay, por ejemplo, sí está orientado, pero en Uruguay tienen un sistema que yo no sé cuál es el que se va a implementar acá, pero en Uruguay el que recibe la alerta también es la víctima de que su agresor está cerca de su entorno. Claro. Entonces, eso te da una posibilidad de que vos, víctima, digas, bueno, llamo un Uber y me voy, porque es mucho más probable... Al celular recién. Como un botón de pánico, decían, que es lo que se busca implementar también acá. Pero hay que administrar realidades. Yo no puedo sacarme fui 31 años en la policía, pero tampoco puedo tapar el sol con el dedo. La respuesta a una llamada, ¿verdad?, y que el agresor ya esté en tu casa, no creo que impida ya, si el agresor ya se sacó la tobillera o la tiene puesta y no le importa que se sepa que esté ahí, si es que no se la puede quitar y se va igual. En el momento que vos llamas al 911 y que llegue a la patrullera, yo creo que ya puede pasar. Tenemos que hacer una pausa nosotros y le pedimos un segundito, ¿verdad? Porque tantas preguntas tenemos y tan poco tiempo también. Hacemos pausa un ratito y ya seguimos hablando de este tema. En la actualidad, la mayor parte de los países del mundo contempla la medida de arresto domiciliario, así como restricciones de alejamiento, como método para, entre comillas, ofrecer mayor seguridad a las víctimas de violencia de género, intrafamiliar o de cualquier tipo, en muchos de estos casos, mientras las causas son resueltas por los organismos judiciales que corresponden.
La imposición de medidas como una orden de alejamiento debe estar acompañada de un mecanismo de control eficiente y fácil de monitorear para que en caso de infracción las autoridades puedan actuar inmediatamente. Un método muy utilizado en varios países es la colocación de tobilleras electrónicas con sistemas de geoposicionamiento que son monitoreadas las 24 horas del día. Por ejemplo, un agresor puede ser rápidamente detectado y ubicado en caso de nuevamente acercarse a su víctima si ésta cuenta con una orden de alejamiento, o aquellos con medidas alternativas a la prisión alertarán inmediatamente a las autoridades en caso de violar su confinamiento. El gobierno de Buenos Aires en Argentina es uno de los que acusa la efectividad de estas tobilleras, que son gestionadas a través de su Subsecretaría de Justicia. Esta medida preventiva también es aplicada en Uruguay, donde además ya fueron aplicadas multas y condenas a prisión para aquellos que las destruyen o se las quitan. En Brasil, la cifra de personas que llevan tobilleras ya asciende a las 91.000, ya que además de lo mencionado, ofrecen una alternativa para descongestionar las cárceles en dicho país. Bueno, ahí teníamos un repaso de cómo funcionan, en este caso, algunos ejemplos también a nivel regional, las tobilleras o dispositivos de control electrónico. Exactamente. Vamos a ir hablando con nuestros invitados. Les pedimos un segundito porque también queremos contar y hablar de un testimonio. Y alguien puede contar lo que vivió y lo que tuvo que soportar. El año pasado, más o menos en esta época, tenemos entendido, ya saludamos a Magdalena. Ella fue víctima en su momento también de su ex pareja. ¿Qué tal, Magdalena? ¿Cómo te va? Todo bien, muchas gracias por invitarme y buenas noches a la teleaudiencia. Desde tu mirada, ¿cómo podemos encarar este tema? ¿Qué medidas pensás desde tu experiencia se pueden implementar, adoptar, pensar para intentar terminar con esta situación de violencia que viven las mujeres? Bueno, primero que nada, yo desde mi posición, tomo como, dos medidas que debemos de analizar y más que nada educarnos. Va desde cómo somos, el machismo, cómo está impregnado en la sociedad y en la familia. ¿Por qué digo en la sociedad y en la familia? En la sociedad, por ejemplo, con lo que pasó ahora con esta chica con la que Osvaldo asesinó, en los comentarios de sus videos de las noticias sale por fin, que ella se merecía eso, que porque andaba de fiesta, que porque esto, que ella tenía la culpa de lo que le hizo su agresor, su asesino más que nada. Y en cuanto a mí también dijeron mucho eso, que vaya a saber qué hizo para que su expareja le haga eso, seguro que se merecía. Y yo digo, yo le pillé a mi expareja haciéndome infiel y robando mis ahorros. ¿Eso acaso me da la potestad de acabar con su vida? Porque yo no actué de esa manera. Nadie tiene el derecho de violentar a nadie. Para mí va más, tenemos que educarnos. Solo eso, porque de otra manera, ¿cómo? Magda, y eso es frecuente. Escuchamos muchas veces que gente que incluso a veces condena al agresor, pero después pone hace una coma y pone, bueno, pero hay que ver también qué estaba haciendo ella. ¿Es frecuente que se le ponga a la víctima de vuelta también como bajo la lupa? Sí, en todos los casos vemos, yo al menos observo mucho, sí, siempre hay. A mí, por ejemplo, una persona X me dijo que yo merecía morir porque yo terminé mi relación, yo estaba casada con mi expareja y teníamos una relación de años supuestamente, entre comillas, sólida, y me dijo que yo merecía morir porque terminé mi relación de años, mi matrimonio, y seguí como si nada. Pero se supone que eso debe ser así. Se supone que uno al terminar una relación tiene que terminar lo más pacíficamente posible y hacer como si nada de vuelta a la vida, porque yo me voy a enfrascar, yo me voy a deprimir por X motivo. No. Y la gente siempre es la víctima, la culpable, que algo hizo. Siempre es ella un detonante. Y no es así, nadie es. ¿Cómo te voy a decir? Nadie va a querer. A mí, si me decían, mira, fulano tal va a venir, te va a acuchillar, te va a ultrajar a punta de pistola, yo no iba a buscarle. Claro. Magdalena, nadie quiere ser víctima de eso.
admiramos realmente tu fortaleza de estar hablando desde este punto de vista ya de lo que ha ocurrido como víctima y por sobre todo como sobreviviente de un caso así. ¿Vos llegaste a realizar denuncias previas a ese caso ya cuando te atacan o cuando te ataca tu expareja con el cuchillo? Sí, yo hice la primera denuncia en mayo y lo que pasó fue en agosto. La agresión ya más violenta fue en agosto. Pero yo en mayo denuncié porque justamente hubo una pelea por el tema de que yo le había descubierto que robó mis ahorros y él no quería que sepa. ¿Y qué respuesta tuviste del Estado? Me ahorcó y se le dio prisión domiciliaria. ¿Pero no después de esa primera denuncia o sí? Sí, después de esa primera denuncia se le dio prisión domiciliaria. Y él violaba su prisión domiciliaria. Simple, porque yo no podía enterarme de eso porque le tenía bloqueado a toda su familia en todas las redes sociales. Pero él había andaba alzando, que iba en fiestas, todo, o sea, nunca cumplió su prisión domiciliaria. Magdalena, hoy día... Sí, hoy día se está hablando, y particularmente hoy después de lo que ocurrió con Katia en Lambaré, se viene hablando de la posibilidad de implementar estas tobilleras electrónicas o algún dispositivo que permita a las instituciones hacer ese control para evitar que casos como el tuyo vuelvan a suceder de personas que violan esas medidas. ¿Cuál es tu mirada? ¿Vos qué pensás respecto a eso? Mira, Esperanza se fue por la ventana conmigo. Yo no sé, porque me gustaría que se implemente, pero ¿de acá a cuándo? Claro. ¿De acá a cuántas Katias más? Magda, lo último, al menos de mi parte, después del hecho puntual de violencia en tu contra, ¿cuánto tiempo más te duró, digamos, esa situación? ¿Cuánto tiempo más duró la violencia en vos, digamos, como un recuerdo, como ese dolor? Discúlpame, no te entendí bien. ¿Cuánto tiempo te llevó recuperarte del todo, digamos, en términos, ya no solamente de la parte física, sino la parte emocional? ¿Fue muy duro recuperar? Emocional, vamos a decir que no me di el lujo de sentir lo que tenía que sentir. No me di el lujo de... Yo más que nada hago como si fuese que nada pasó. Porque si me voy a dar el lujo de sentir, de deprimirme, de que me caiga la ficha de lo que pasé y de que después de salir del hospital su familia me seguía amenazando, las hermanas seguían... o sea, yo le pasé, por ejemplo, a tu compañera screen donde su hermana mayor hacía bromas de que su hermano se escapa de la cárcel para que me asuste. También le dice a amigos en común que me van a atropellar a la salida de la universidad. O sea, no sé cómo te digo, recuperarme así emocionalmente, no. Fuerza, Magda, y gracias por compartir tu historia con nosotros, muy amable. A ustedes, gracias. Bueno, ahí está. Quiero recordar que la gran mayoría de las víctimas de feminicidio en Paraguay alguna vez hicieron una denuncia o tenían una medida de protección. Entonces, de protección entre comillas, que era un papel. Entonces también nos pasa que cuando nos llaman las mujeres y les decimos, podés hacer esta denuncia, y me dicen, ¿para qué voy a hacer? Y cuesta mucho que la realidad, basadas en la realidad, le podamos convencer de que sí tienen que activar un proceso, digamos. Ahora bien, yo quiero también dejar muy claro que esta situación de Katia, e incluso la de Magdalena, teniendo medidas de protección, si son víctimas de feminicidio, hay una responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque en violencia contra las mujeres, de acuerdo al derecho internacional, la responsabilidad no es directa por la agresión, sino es por la falta de debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar. Sí. Entonces, cuando yo voy y hago una denuncia al Estado, el Estado no puede decir que no sabía lo que me estaba pasando. Y si ahí el Estado no me protege, el Estado es responsable. Por eso es importante la denuncia. Por eso es importante la denuncia y porque hay mecanismos también que se pueden activar. O sea, nosotras insistimos en que hay que ir al Estado, insistimos en que no hay que abandonar los mecanismos, porque si no, o sea, no sé qué vamos a hacer, ¿verdad? O sea, lastimosamente entramos como mucho en esta idea punitivista que en realidad no cambia la realidad. Sí, hay que activar los procedimientos, si tienen que ir a la cárcel, tienen que ir a la cárcel, no estamos diciendo que no, pero en realidad hay que activar los mecanismos de protección, tenemos que intentar que eso se cumpla y tenemos que seguir insistiendo que el Estado tome las medidas, que es lo que hay que ocurrir. Y recordar que esta es una responsabilidad del Estado, o sea, la responsabilidad de la muerte de Katia es del Estado paraguayo. Queremos continuar la charla en otro momento, si nos acabó el tiempo y le agradecemos mucho que hayan venido a ambos. Muchísimas gracias, licenciado, muchas gracias. Gracias. Hacemos pausa, ya venimos.